Las consecuencias desastrosas en la calidad de vida de la privatización del sector servicios fruto de la economía neoliberal, las cada vez menores garantías en materia de salud, educación, de pensiones y un Estado que interviene con dinero recolectados de los impuestos para salvar a los grandes capitales, para salvar a las grandes empresas, para evitar que los bancos colapsen, como fue el caso del Estado estadounidense en la crisis de 2008, que aceptó el rescate multimillonario que pedía Wall Street y que salvó varias compañías y varios capitales demasiado grandes para dejarlos colapsar. El Estado entonces no se compromete a su función, que es cumplir con los servicios, administrar la justicia, los recursos, de manera que se cumpla la idea básica del contrato social, y más bien se dedica a ser, como plantean Marx y Engels, un administrador de los negocios de la burguesía. Toda la ideología del libre mercado es el Estado socializando los riesgos y privatizando los beneficios, evadiendo la responsabilidad de pensiones, salud, educación y servicios, que debería ser una garantía, y utilizando los impuestos para contribuir a la especulación de capital ficticio, a la expansión de diferentes capitales y sobre todo para rescatar a los capitalistas que, fruto de las crisis de superproducción, entran en un estancamiento, en parálisis del flujo del capital, en una crisis del sistema. Paralelamente a la situación del Estado, un Estado cada vez más alineado con los intereses del capital y que por lo tanto contribuye más a que la lógica capitalista colonice cada vez mayores ámbitos de la vida en sociedad, nos encontramos con un uso destructivo de la ciencia y de la tecnología. Buena parte de la ciencia y de la tecnología, en tanto fuerzas de producción, se emplean no para producir mercancías que realmente respondan a las necesidades de las mayorías, abolir el hambre, la pobreza, crear medicamentos no con el interés de vender, sino con el interés de curar, crear alimentos no química y genéticamente modificados, sino alimentos que puedan resolver los problemas de hambre que hay particularmente en el tercer mundo, sino que se emplea la ciencia y la tecnología o para la industria de las armas, creando armas de destrucción masiva, armas biológicas, y vale la pena, para hacernos una idea de lo grave que es la situación de las armas de destrucción masiva, tener en cuenta el discurso de García Márquez titulado El cataclismo de Damocles, en donde García Márquez reflexiona acerca de la amenaza apocalíptica de las ojivas nucleares en la década de los 80. Ahora, las armas nucleares son mucho más destructivas. Asimismo, la producción en el sector cuaternario y en todos los sectores de la economía, toda la producción está orientada a responder y satisfacer las necesidades privadas de los dueños de los medios de producción, de los dueños de los recursos naturales, de los dueños de la ciencia y la tecnología, que son unos dueños que centralizan cada vez más la riqueza, los recursos naturales y todas las fuerzas productivas. Es un control cada vez más centralizado en cada vez menos manos, y por eso la ideología del libre mercado se derrumba, porque lo que subyace al libre mercado no es la oportunidad de que las personas se vuelvan pequeño burgueses con el emprendimiento y compitan en igualdad de condiciones, sino lo que hay es simplemente la centralización cada vez mayor de lo que debería colectivizarse para responder a las necesidades de las mayorías. La ciencia, la tecnología, los recursos naturales, los servicios, todo cada vez se va centralizando. Incluso el conocimiento, cuando uno accede a internet, los PDFs, películas, documentales están cada vez más centralizados, de tal manera que ya no permiten subir ese contenido, tiene que pagarse para acceder, en fin. Paralelamente nos encontramos en el ámbito de la producción de medicamentos, por ejemplo, con un interés que tiene la finalidad de producir no para curar enfermedades, sino para generar ciclos de dependencia, para maximizar ganancias y para contrarrestar lo que Marx llama la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia. Entonces, conforme los capitalistas van desarrollando el capital constante, comienzan a invertir más en las máquinas que en el capital variable, el trabajo humano, y por lo tanto el valor de las mercancías disminuye, y para compensar esa disminución del valor y de la plusvalía, producen más para vender más, tienen que generar más demanda y tienen que
incurrir en prácticas como la obsolescencia programada, en donde se fabrican mercancías deliberadamente diseñadas para durar menos de lo que podrían éticamente y de lo que podrían tecnológicamente y de lo que deberían éticamente. En el caso de los medicamentos, ¿qué es más rentable? Un medicamento como por ejemplo la levotiroxina, que debe consumirse de por vida por el paciente y por lo tanto se tiene el santo grial del capitalismo, una demanda perpetua, o producir una cura que elimine el problema y se tenga una demanda que dure solamente lo que le implica al cliente comprar la mercancía, consumirla y ya se recupera. No estoy diciendo que haya una cura de esa naturaleza para los problemas de tiroides necesariamente. Lo que quiero ilustrar es que los intereses económicos favorecen la producción de medicamentos para mermar ciertos síntomas, dejando la raíz de la enfermedad intacta, que motivando aplicaciones comerciales y concretas de la investigación y del conocimiento científico para crear medicamentos que realmente curen las enfermedades, porque es mucho más rentable un medicamento que deba consumirse de por vida a un medicamento que cure al paciente. Y si se descubriera una forma de tratar la tiroides que no involucrara el consumo de la levotiroxina, los capitales que producen ese medicamento quedarían en bancarrota porque ya no habría una demanda de la mercancía que producen. Antes de quedar en bancarrota, prefieren que las personas tengan una peor calidad de vida. En la producción de alimentos, ¿cómo podemos tolerar que se produzcan alimentos química y genéticamente modificados? Está científicamente demostrado que el azúcar refinado, las grasas, los transgénicos, todos los tipos de químicos, sedantes, colorativos que utilizan en los alimentos causan daños en la salud. Y sin embargo, la industria de los alimentos produce impunemente alimentos que causan muchísimos problemas de salud, y las personas siguen consumiendo porque la otra alternativa es cultivar los alimentos, pero eso es muy difícil, sobre todo en el primer mundo, y sin embargo no hay una conciencia política activa contra esos productores irresponsables, como por ejemplo Monsanto. Entonces tenemos el problema del Estado, que no da garantías en servicios, en pensiones, en educación, que interviene solamente para rescatar a los grandes capitales con dinero de los impuestos. Tenemos el problema del uso destructivo de la ciencia y la tecnología para la industria de las armas, el uso de la ciencia y la tecnología para producir mercancías, que se genera una oferta, se impone una necesidad de comprarlas, pero la demanda obedece más a propaganda y a ideología que a una necesidad real. Se dejan atrás los problemas de las mayorías. 9 millones de personas se mueren de hambre, pero Apple sigue sacando nuevos iPhones, pero se habla de una misión a Marte, como si eso fuera a resolver los problemas de fondo que acosan a la mayor parte de la humanidad, por ejemplo en el tercer mundo. Tenemos adicionalmente el problema de una creciente centralización de los recursos naturales, los medios de producción, las fuerzas productivas, el conocimiento, los servicios, y eso implica una mayor desigualdad. La diferencia hoy en día entre una persona que se muere de hambre en África y Bill Gates o Elon Musk es mucho mayor que la diferencia entre un campesino y Luis XVI en la Francia del siglo XVIII. Por lo tanto, la desigualdad aumenta. Si a eso le sumamos la extracción de plusvalía, que es la forma de explotación predilecta en el proceso de producción del capital, los obreros producen más de lo que reciben en el salario y es como si trabajaran gratis para el capital. Si a eso le sumamos la subsunción del trabajo en el capital, que conlleva a que el productor no tenga libertad de crear, inventar, innovar lo que está produciendo. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas contratados en Microsoft y Apple no pueden innovar y crear libremente, tienen que ajustarse estrictamente a lo que les impone la compañía. Y así para todos los diferentes tipos de proletarios. Si a eso le sumamos la destrucción del medio ambiente, la extinción de especies, el consumo desenfrenado de recursos no renovables, si a eso le sumamos la corrupción de los diferentes estados que desvían fondos públicos, que no dan garantías en servicios ni en salud, que rescatan a los grandes capitales y el resto del dinero se lo roban por la corrupción, políticos individuales,
Tenemos que el capitalismo hoy en día nos ha puesto en una situación crítica en donde es necesaria una transformación radical de las relaciones sociales de producción. El problema no es cambiar de partido político, el problema no es ni siquiera transformar las instituciones estatales, el problema es transformar la manera en la que se produce, la relación entre el trabajo y el salario, la relación entre el valor, el precio, la forma en la que se comercializa, las leyes de la competencia. Colectivizar los servicios, colectivizar los recursos naturales, la ciencia y la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia, la tecnología, las fuerzas productivas estén al servicio de las necesidades reales de las mayorías y no en control privado de unos pocos que prefieren destruir el planeta antes que sacrificar sus intereses y riquezas personales. Que la medicina activamente funcione en el marco de un servicio gratuito y universal para mejorar las condiciones de vida y no para producir medicamentos, mercancías con el interés de maximizar ganancias privadas. Que la educación sea gratuita, que se tenga un sistema de producción en donde los obreros, proletarios en todos los sectores de la economía produzcan un valor que se le remunere en el salario y que el capitalista no se lleve más de lo que invierte, que la competencia entre capitales tenga ética y no implique la liquidación de los capitales menos desarrollados y la depredación de los negocios menos favorecidos, por eliminar la aplicación militar de la ciencia y de la tecnología, humanizar instituciones como la policía, reformar el ejército, cambiar el poder que tienen centralizadas las instituciones del Estado y proponer un nuevo tipo de sociedad, porque si seguimos con el capitalismo vamos a acabar destruyéndonos.